cuando grabamos una historia de terror. Hace un par de años me gradué de comunicación. Cuando empecé a estudiar, admito que me veía a mí misma trabajando en el campo del periodismo o la redacción, pero como la vida da muchas vueltas, terminé por encariñarme con el campo audiovisual. Desde siempre me había gustado mucho el cine y espero un día dedicarme por completo a hacer películas. No es un medio sencillo. Trabajo editando videos en una empresa de publicidad, pero tengo varios proyectos personales y un par de colegas con los que planeamos realizar nuestros propios cortos. Y es sobre uno de estos rodajes de un cortometraje de terror que decidimos filmar sobre el que voy a contarles. Marina es una amiga con la que comparto departamento y a quien conozco desde hace muchos años. Ella me dijo que tenía una idea para hacer un guión sobre una historia de terror. Quería hacer un cortometraje para que lo presentáramos en un festival que realizarían en 2 meses en Ciudad de México. No teníamos presupuesto para hacerlo, pero ella pensaba que podíamos juntarnos con su hermana que estaba estudiando actuación, y entre las 3 podíamos sacar el proyecto adelante. Me envió el guión y me pareció interesante. Era sobre una joven que es perseguida por un demonio. Decidimos que la grabación se podía hacer en nuestro departamento y acordamos hacerlo en 2 días diferentes, uno para grabar todo lo que ocurría adentro y el otro para hacer las escenas que debían ser exteriores y en el metro. Tuvimos que posponer en 2 ocasiones, la primera porque la hermana de Mariana se enfermó y la segunda por una situación algo extraña que ocurrió en nuestro departamento. Esa noche, yo estaba a punto de quedarme dormida cuando Mariana tocó la puerta de mi habitación. Parecía desconcertada. Me dijo que algo raro estaba pasándole a su computadora. Me mostró la pantalla. Estaba negra. Se veían letras y números, como códigos. Pensé que podría ser un virus cuando, de la nada, se arregló y apareció en la pantalla un archivo de Word blanco. Me dijo que había estado trabajando en la corrección de unos diálogos del guión, cuando se levantó por unos minutos al baño. Por supuesto, guardó el documento antes de irse, y cuando regresó y vio la pantalla, se había borrado parte del archivo. Ella se molestó e intentó recuperarlo, pero al no poder, pensó que había sido algún error del programa. Tuvo que retomar y escribir de nuevo lo que ya había hecho, pero de repente, los diálogos volvieron a borrarse. Ella no entendía qué estaba pasando. Activó el antivirus del equipo, pero parecía estar bien. Lo reinició y una vez más empezó a escribir. No llevaba mucho cuando empezaron a aparecer letras sin sentido en el archivo, y de repente la pantalla se puso negra. Fue entonces cuando fue a verme. Ella parecía bastante preocupada. Pensaba que, por la temática de lo que estaba escribiendo, algo estaba intentando asustarla, pero a mí en ese momento me pareció algo sin importancia. Entendía que Mariana podría estar sugestionada por pensar tanto en la historia que estaba escribiendo. Le dije que no pensara más en eso, que utilizara mi computadora si lo necesitaba y que podíamos esperar unos días más para grabar. Planeamos la grabación un viernes en la noche. Necesitábamos que no hubiese luz de día. Así que la idea era trabajar toda la madrugada hasta que el sol se asomara. Iniciamos un poco más tarde de lo previsto, pero todas estábamos haciendo bien el trabajo. La actriz era muy convincente, hasta parecía estar viendo un demonio por momentos. Entonces, cuando eran cerca de las 3 de la mañana, estábamos en medio de una toma y escuchamos un sonido, como si algo hubiese explotado, como cuando estalla un neumático a lo lejos, y de golpe se fue la luz. Nos quedamos a oscuras. En ese momento sentí un escalofrío en mi cuello, pero pensé que había sido el sonido que había logrado asustarme. Encendí la linterna de mi teléfono y noté que todas estaban intentando hacer lo mismo. Pensamos que había sido algún daño en todo el sector en el que vivíamos, pero cuando me asomé por la ventana de la sala, me di cuenta que las lámparas de la calle estaban encendidas. Me fijé en los apartamentos
y las casas que podía ver desde allí tenían luces encendidas. Entonces, al ver que era probable que solo fuéramos nosotras, decidimos ir a revisar la caja de luz que estaba en la entrada del edificio. Pensamos que tal vez se habían bajado los tacos. Cuando llegamos a la casa que corresponde a nuestro departamento, parecía que se hubiese quemado. Estaba teñido de negro y tenía un olor como a cable quemado. Pero lo que llamó nuestra atención fue que los demás interruptores parecían estar en perfectas condiciones, y para completar la noche, el fallo en la electricidad había logrado dañar el refrigerador. No tuvimos más remedio que detener la grabación. Al día siguiente, llamamos a la empresa de energía, quien nos confirmaron que no tenían registro de ningún daño en el sector, así que pedimos que fueran a revisar, y cuando llegaron, nos informaron que el daño había sido provocado por una sobrecarga que quemó el fusible y varios cables. Nos pareció muy extraño, pues no encontramos una razón lógica para que esto hubiese pasado. Tuvimos que esperar a que solucionaran el problema y acordamos una nueva fecha para terminar de grabar nuestro cortometraje. Unos días después, yo estaba revisando y editando el material que teníamos grabado de esa noche. Entonces me di cuenta que en uno de los audios había un ruido de fondo. No recordaba que hubiese ningún ruido mientras estábamos filmando, así que me pareció algo raro. Además, me di cuenta que el sonido aparecía en diferentes momentos en varias tomas, así que abrí el editor de audio para intentar arreglarlo. A medida que intentaba limpiar el sonido, el ruido empezó a escucharse más como un susurro. No sé cómo explicarlo, pero se escuchaba como una voz masculina. Intenté aclarar aún más el audio hasta que se podía escuchar con total claridad a alguien diciendo: «Ayuda». Me quedé helada. Escribí un mensaje a Mariana contándole que teníamos un problema con el sonido, pero no era capaz de explicarle por texto lo que estaba ocurriendo. Así que esperé a que llegara al departamento para mostrarle lo que habíamos grabado. Cuando lo escuchó, estaba tan sorprendida como yo. Me dijo que ella pensaba que, por el tema del proyecto, estaban pasándonos cosas paranormales. En ese momento, me confesó que su hermana le había escrito un poco preocupada el día siguiente a la grabación, pues esa noche en su casa había tenido un sueño en el que corría por una especie de túnel. Corría porque estaba huyendo de algo. De repente decía que no podía sentir sus piernas ni sus manos. Entonces todo se oscurecía a su alrededor y escuchaba gritos y lamentos que venían de todas partes, hasta que unas manos la sujetaron de los tobillos y los brazos. Lo peor fue que al despertar de esa pesadilla, notó que tenía moretones en su brazo derecho, como si alguien lo hubiese agarrado con mucha fuerza. Mariana me mostró la foto que su hermana le había enviado. Para ese momento yo no sabía qué pensar. A pesar de todo lo que había pasado hasta ese entonces, las tres estábamos de acuerdo en querer terminar el trabajo. Ya habíamos escuchado historias de producciones de terror en donde experimentaban situaciones paranormales. Así que decidimos vernos ese fin de semana para concluir el rodaje. A pesar de que intentábamos tomar todo con calma, el día que grabamos sentíamos una energía particular. Pensábamos que en cualquier momento la electricidad volvería a fallar, y aunque eso no se repitió, sí notamos que cambiaban las cosas de sitio. En un momento dejé mi teléfono a un lado mientras hacíamos una toma, y en cuanto terminamos ya no estaba allí. Buscamos por todos lados hasta que lo encontramos junto a la cafetera en la cocina. En otro instante, mientras trabajábamos en la sala, escuchamos unos pasos que venían de la habitación, como si alguien caminara de lado a lado. Para cuando terminamos de grabar, sabíamos que no estábamos solas. Intenté editar el menor tiempo posible la semana siguiente, pues, aunque estaba convencida de que habíamos hecho un buen trabajo, quería terminar lo más pronto posible. Tuvimos que hacer doblaje de sonido,
pues muchos momentos se escuchaban susurros y ruidos perturbadores. Fue imposible hacerlo en el departamento, así que fuimos hasta la casa de los padres de Mariana, en donde vivía su hermana, para poder grabar allí los audios. Ese día le contó a su madre las situaciones que nos habían estado ocurriendo. Además, me confesó que muchas veces, mientras estaba sola en su habitación, podía sentir que alguien la observaba, y que durante las últimas noches, cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchaba que alguien golpeaba la puerta de su habitación. Me dijo que las primeras veces me había llamado por mi nombre pensando que era yo, pero no había obtenido respuesta, y la verdad era que yo nunca la había escuchado llamarme. Después de contarle todo esto a su madre, nos aconsejó que debíamos hacer una especie de limpieza en la casa. Ella misma se ofreció a ayudarnos. Era una mujer muy espiritual y creyente, así que por algunos días hicimos oraciones y encendimos unos sahumerios con hierbas que ella misma nos llevaba. Encendíamos velas blancas y púrpuras. Así fue que con el tiempo no volvimos a escuchar cosas extrañas. Pero a pesar de todo lo que nos pasó, debo confesar que adquirí una especie de emoción por participar en proyectos con temática paranormal y terror. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.